La opresión es esclavitud. La opresión es esclavitud. De esta forma y bajo este tópico quiero saludarlos en esta mañana. Será una mañana de libertad, de liberación, ya que la palabra declara: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y cuando nosotros escuchamos la verdad de Dios, que es la única verdad, inmediatamente todo el mundo espiritual del reino de Dios desciende sobre ti a través de ese conocimiento de la verdad. Y todo lo que es tu mente, tu alma, tu corazón, comienzan interiormente a ser transformados por esa verdad. Y esa verdad cambia el rumbo de su vida. Y esa verdad comienza a controlar su vida, su ser interior. Y entonces el Espíritu Santo te llena. Y cuando eres lleno, todo aquello que estaba gobernando tu vida comienza a salir por la fuerza y el poder, el amor del Espíritu Santo. Y en la medida en que vaya enseñando la verdad de la palabra de Dios, podrás experimentar esa libertad que viene de Jesús. Bienvenidos a El Eco de Dios, la serie titulada La Opresión. Y este es el programa número 3, La opresión es esclavitud. Lo primero que quiero resaltar en esta mañana es que toda opresión, sin importar el grado o el síntoma, toda opresión es espiritual. El libro de Hechos, el capítulo 10, el verso 38 dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste, hablando de Jesús, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Sanando a todos los oprimidos por el diablo. Bueno, cuando hablamos del diablo, hablamos de lo espiritual demoníaco, lo espiritual perverso, lo espiritual destructivo, lo espiritual dañino, lo que daña a la humanidad, lo que daña a la creación. Y este texto sugiere que Satanás es el que oprime. Por lo tanto, la opresión viene directamente desde el mundo de las tinieblas. Una persona que está bajo opresión es una persona que está bajo el gobierno, en sentido de esclavitud, de Satanás, del diablo, porque él es el que oprime. Por eso es que toda opresión es espiritual. Por lo tanto, debe ser tratada desde el campo espiritual. No podemos usar herramientas o cualquier otro tipo de herramienta o estrategia de liberación, de sanidad, de libertad, que no venga desde el campo espiritual. ¿Y cuáles son esos campos espirituales? El ayuno, la oración, el conectarse con la lectura de la palabra, la oración y toda ayuda espiritual que hombres y mujeres que Dios ha levantado y se han formado en esos campos de liberación te puedan ayudar. Cuando la opresión es espiritual, inmediatamente pasa al área mental. Cuando la opresión comienza a controlar el área mental, entonces comenzará una manifestación en el campo natural de la persona. Es decir, todo lo físico, todo lo externo, comenzará a experimentar las consecuencias o el yugo de esa opresión. Es por eso que una de las herramientas más fuertes de la opresión siempre será esclavizar. La herramienta más poderosa de la opresión es esclavizar. Y permítame hablarle de 5 áreas donde la opresión esclaviza continua y constantemente. Estas 5 áreas siempre vienen primero desde el campo espiritual
pasan a controlar tu mente, emociones, sentimientos, estados anímicos y terminan manifestándose en tu cuerpo físico. Cansancio, dolor de hueso, dolor de espalda, columnas vertebrales desviadas de tanto peso que haces laboralmente, manos reventadas, manos rotas, rodillas desgastadas. Comprendes, se empieza a manifestar en el plano físico natural. El cuerpo físico tuyo comienza a mostrar aquella opresión tanto espiritual como mental. Por eso es que la opresión tiene como sentido afligir y causar bastante tortura desde lo espiritual a lo mental y a lo físico. Cinco campos donde el enemigo, eh, ambientes donde la opresión va a ser continua, constante y donde más vas a recibir el peso de estar bajo la opresión. El primero y el más importante es la opresión laboral. La opresión laboral tiene que ver con todo lo que laboralmente desarrollas tú, bien sea en el campo empresarial, bien sea como empleado, etc. La opresión laboral es uno de los ambientes que más usa el enemigo para oprimir a un ser humano. ¿Cuáles son las características de la opresión laboral? Voy a leer Éxodo capítulo 1, versos 13 y 14 dice: Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre. Note esas palabras: dureza, dura servidumbre, y los obligaban a hacer barro y ladrillo. Esto habla de lo laboral. Y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Dureza, servidumbre y rigor son tres características importantes dentro de la opresión laboral. El campo laboral, si bien es cierto, no todos los jefes o no todas las empresas, pero por lo general son que debido a la demanda, esas empresas, a la demanda que tienen en sus productos, exigen con dureza horarios, exigen y limitan a una persona a la servidumbre, donde su vida queda 100% sometida a la visión empresarial de ese empresario. Y no solamente eso, sino que de una u otra manera les obligan con rigor a cumplir esos horarios. Si no vienes mañana, te saco del trabajo, ¿comprendes? Te obligan con rigor a cumplir sin falta ese horario laboral. Puedes estar cansado, puedes estar enfermo, debes ir, porque al siguiente día no tendrías trabajo. Entonces voy a mencionar dentro de la opresión laboral estas tres características que le mencioné y cuatro más. La cuarta es duro trabajo. La quinta es esclavismo. La sexta es restricción del tiempo. Y la séptima es obligación de metas. Mira que en Éxodo, en el capítulo 7 y 8 dice, en el verso 7 y 8 dice: De aquí en adelante no le daréis paja al pueblo para hacer ladrillo. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no se les disminuirá nada. Esto es obligación de metas. ¿Sabes? Hay empresas, hay trabajos donde se oprime a la persona porque deben cumplir ciertas metas. Metas de venta, metas de clientes, metas de negocios, metas. Y cumplir metas es importante, claro. Todos tenemos metas por desarrollar. Pero cuando las metas se convierten en una opresión, en una obligación, cuando se convierten en una forma de subyugarte, de subyugar a la persona, de esclavizarle, de obligarla, de azotarle de alguna manera, con palabras, con normas, ahí entonces las metas se convierten en una opresión. Tenemos dureza, tenemos servidumbre, obligación con rigor, duro trabajo, esclavismo, restricción del tiempo y obligación de metas dentro de la opresión laboral. Número 2,
opresión matrimonial o sentimental. Esto tiene que ver con el área del amor, con el área de las emociones, donde matrimonios, mujeres son víctimas del maltrato psicológico, del abuso psicológico, del mismo abuso sexual por su esposo, donde matrimonialmente es una opresión ese matrimonio para sus hijos porque sus padres discuten, se agreden, se maltratan continuamente y eso causa obviamente una opresión, esos hijos dentro de ese ambiente, y estos hijos se sienten oprimidos por sus propios padres. Tal vez no directamente, pero indirectamente al ver esos conflictos, como papá golpea a mamá, la agrede, como mamá agrede a papá, y eso es una opresión. No quieren vivir, no quieren saber que su papá llegue a casa, no quieren llegar a sus casas adolescentes, que no quieren llegar a sus casas jóvenes porque hay una guerra en su propia familia, sus propios padres, el matrimonio que los engendró está en conflicto, padres que oprimen a sus hijos porque tienen que ganar el año, porque tienen que responder, porque si no ganan el año te maltrato, una opresión, opresión por la parte de sentimental, mujeres que abusan de los hombres, los maltratan de alguna manera también, opresiones sentimentales, novios que tienen, lo llamamos relaciones tóxicas, donde humillan a las mujeres, donde las hacen sentir dependientes de ellos, etcétera. Pudiéramos dar miles de ejemplos en este campo. La opresión sentimental, el matrimonio o el noviazgo o una relación se puede llegar a convertir en una opresión. Cuando es opresivo, cuando ya se pasa de ser opresión, ya no es recomendable estar allí, ya no es recomendable seguir allí. Número 3, la opresión relacional. ¿Qué tiene que ver la opresión relacional? La opresión relacional es todo lo que tiene que ver con pandillas o grupos de amistades, relaciones, amigos. Hay pandillas donde oprimen a los muchachos a golpear a alguien, a asesinar a alguien, a robar a alguien. Hay una opresión a través de desafíos, jóvenes que hágame este desafío, se suben a un árbol, se lanzan desde ese árbol al otro lado, lo que llaman pruebas, y entonces el chico un poco cobarde, un poco miedoso, que no ha experimentado ese campo, lo oprimen. Si no lo haces una gallina y lo golpean, y si no, pues no es del grupo. Opresiones en el colegio, donde los chicos les quitan las once, los abusan, los maltratan de una u otra forma. Opresión relacional. También tenemos la opresión por causa del progreso. Y la opresión por causa del progreso tiene que ver con todo lo que el ser humano hace para salir adelante. Deudas, préstamos bancarios, donde se ponen de fiadores para que le presten plata a otra persona y terminan oprimidos por haber sido intermediario. La opresión del progreso tiene que ver con todo aquello que yo quiero comprar ese carro, pero vamos a endeudarnos, vamos a pagar esto, vamos a pagar. Hace poco, mientras escribía esto, realmente Dios me permitió tomar un transporte, un taxi, un medio de transporte que me llevara a casa, una aplicación, y era impresionante. Yo estaba en la parte de atrás y el conductor, increíble, hablaba con su esposa, tal vez su esposa, su novia, y hablaban de deudas y él todo el camino venía hablando de deudas con el celular en la mano, hablando, bueno, amor, ya bajé estas cuotas a tanto, entonces en cuánto nos queda la otra cuota y las dos tarjetas de no sé qué, en cuánto quedaron, qué saldo nos quedó, bueno, a cuánto quedaron las otras dos tarjetas. Bueno, amor, pues entonces si yo logro hacer ese préstamo, pagamos tres deudas de ahí. Una situación donde yo realmente escuchaba porque él venía hablando duro y yo preciso estaba sacando este material en ese tiempo. Yo decía, wow, Dios mío, o sea, es increíble cómo la gente está por progresar, cómo caen en situaciones que los terminan oprimiendo. Y tenemos la opresión educativa. ¿Qué es la opresión educativa? Todo lo que tiene que ver con profesores, maestros, aún los padres que exigen normas, reglas, donde de verdad los hijos deben al pie de la letra cumplir con ello, trabajos estresantes, donde el alumno trabaja, lo oprimen laboralmente y ahora lo oprimen en la universidad con trabajos, con tesis, que si bien es cierto son necesarias sacarlas, son los requisitos para poder ser profesional o alguien en la vida, pues terminan desafortunadamente afectando
a las personas que están dentro de esos campos. Opresión es espiritual, pasa al campo mental, te afecta psicológicamente y termina tu cuerpo, tu físico, tu salud, viéndose en condiciones deprobables. Somos el eco de Dios.